¿Qué es la verdad? En la filosofía clásica, la filosofía helénica, una proposición es verdadera si y solo si se corresponde con la realidad o con los hechos del mundo. La verdad se entiende como la adecuación entre el intelecto y la cosa. La afirmación, por ejemplo, el cielo es azul es verdadera si el cielo en efecto es azul en la realidad, según la filosofía clásica. Pero avanza la humanidad, avanza la historia de la filosofía. Para Hegel, la verdad es un problema de coherencia. Una proposición es verdadera si es coherente o encaja lógicamente con un sistema de proposiciones ya aceptadas como verdaderas. La verdad no está en proposiciones aisladas, sino en el sistema en su conjunto. Y así vamos avanzando. La verdad, en el siglo ya avanzado el siglo XIX, una proposición es verdadera si es útil. Y llegamos a la relatividad de la verdad, porque tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Y no necesariamente tu verdad va a imponerse sobre la mía. En estos tiempos de polarización, en estos tiempos de redes sociales, en estos tiempos de tantos expertos y sabios por las esquinas, ¿dónde está la verdad? Ese es nuestro foro de hoy. Vamos a contar con el doctor José Rafael Herrera, que no sé cómo se me ocurre mencionar a Hegel, si él es un especialista precisamente en Hegel. El doctor Herrera es profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, está actualmente exiliado en Orlando, y vamos a contar también con el doctor Jonathan Alzuru, exdirector del Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales, y él está en Valdivia, Chile. Jonathan, José Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchísimas gracias por a ti, invitarnos. César. Muy buenos días para todos. Voy a comenzar con el doctor Herrera, porque como en las corridas taurinas, la antigüedad marca por delante, ¿verdad? Sin entrar en las honduras hegelianas, ¿qué es la verdad, José Rafael? Bueno, yo diría que para los efectos de la introducción que tú acabas de hacer, el tema de la verdad se convierte en un tema de suma importancia, de sumo interés, sobre todo en estos tiempos de liquidez. Parece que todo fuese líquido, que todo se diluyera. Parece que la verdad, en cuanto que tal, así como el amor, así como la razón, así como cualquier otro valor, no significara absolutamente nada. Y creo que, digamos, conviene retomar la importancia no de esta perspectiva relativista que parece que nos acompaña hoy a cada paso, relativista, empirista, escéptica, sino, digamos, de retomar necesariamente, y a pesar de todo ese gran gesto de las redes sociales, los valores fundamentales, universales, que además, no por el hecho de ser universales, no son históricos. Los valores, precisamente porque son universales, tienen historia, ¿no? Y eso es lo que me permite definir, en primer lugar, siguiendo a Shakespeare, al Hamlet de Shakespeare, una expresión que yo creo que tipifica lo que significa la verdad. Hay razón en esta locura, decía Polonio en el diálogo del Hamlet. Y justamente de eso se trata, es decir, independientemente de las distintas o pequeñas certezas que puedan existir, todo eso, el tejido de todo eso, la concreción, como tú decías a propósito de Hegel, de todo eso, es justamente lo que constituye una idea general o universal de la verdad. Le pregunto entonces al doctor Alzuru, ¿qué es la verdad, Jonathan? Mira, tú hiciste una extraordinaria introducción y diría que no por ser antiguo implica que no sea válido en el mundo contemporáneo. La verdad por correspondencia es cuando se emite un juicio
y se corresponde con el hecho. Por ejemplo, yo digo, el 1 de octubre un centro de tortura se transformó estéticamente en un espacio festivo. Ajá. Eso se puede corroborar. Vieron el helicoide como un espacio festivo. Y ahí viene un segundo caso. Cuando vemos ese hecho, se tiene que emitir un juicio moral. Cuando se pierde el juicio moral de entre el bien y el mal, significa lo que decía Hannah Arendt, la banalidad del mal. Se pierde el sentido crítico. Esa acción fue grotesca y se corresponde con lo que estoy diciendo. En el segundo caso, la verdad como coherencia también es importante, aunque lo hayan dicho en el siglo XIX, el siglo XVIII, no importa, permanece. ¿Por qué? Porque podemos evaluar un discurso. Cuando Maduro dice, vamos a unirnos por la paz, es la proposición, y de manera simultánea arresta personas, tortura, es incoherente con la expresión. O cuando dice, yo estoy, la Constitución me guía, pero irrespeta las elecciones del 28 de julio, es incoherente. La verdad como consenso también es fundamental. Por ejemplo, que no tiene nada que ver ni con los hechos ni con los juicios, los derechos humanos. Eso no es una ley natural, es un pacto, un consenso. Si no existiese ese pacto, ese consenso, no tuviésemos posibilidad de argumentar que en un estado como el nuestro se violentan los derechos humanos y en otros estados no. La verdad como utilidad también sigue permaneciendo. Si alguien descubre una cura para una enfermedad, tenemos que decir que es útil y que es verdadero. Y el que no acepte esa verdad, pues que no se monte en un avión, porque cuando se monta en un avión está diciendo que efectivamente la persona que hizo el curso sabe manejar el avión, es útil que él lo maneje y todo ese aparato es útil para viajar. Si duda de eso, señores, se cae ese avión. También hay otra verdad que es fundamental, que sobre todo fue desarrollada por el mundo grecorromano, que es la verdad existencial, la autenticidad, lo que ellos decían, hablar con parresia. Eso significa hablar honestamente para decir una verdad en el momento en que se debe decir. Por ejemplo, César Miguel, tú dijiste una verdad y en las redes sociales te cayeron encima. En este momento, una verdad, ¿por qué? Porque están sufriendo miles de venezolanos en Estados Unidos porque le quitaron el TPS. Esa es una verdad honesta que tú dijiste y en este momento yo quiero reivindicarte, pedirte perdón por esas acciones frente a una persona que ha hecho muchísimo por Venezuela. Esa es la verdad parresiástica, honestidad y valentía para decir las verdades. Honestidad y valentía, por ejemplo, para decir que Maduro cuando coloca la Navidad en octubre, lo que está haciendo es coincidir la festividad del 12 de octubre, que es la fiesta más grande de María Leonza, donde han incorporado a Chávez dentro de la Corte Libertadora, y por eso él efectivamente desde el año pasado que decretó el baile en Candela, que es un baile propio del espiritismo como patrimonio inmaterial de Venezuela, en octubre. Bueno, él está festejando desde octubre eso. Y fíjate tú que Ernesto Villegas en septiembre hizo un viaje en avioneta solo para trasladar al negro primero para el baile en Candela. Entonces, esas son verdad con correspondencia, honestidad y valentía para decirlo. Honestidad y valentía para decirle, por ejemplo, al rector de la Católica que plantearle hoy día un diálogo con el gobierno es darle oxígeno y que solo podemos negociar cuando él esté debilitado, fracturado. Del resto, lo que estamos es manteniendo el sistema. Muy bien. Eso es verdad con honestidad y valentía. Parresia, decían los antiguos grecorromanos. Has dado, Jonathan, un panorama. En primer lugar, te quiero agradecer la referencia personal. Muchas gracias. Pero has dado un panorama extraordinario, ¿no? Porque nos has puesto varios ejemplos de verdad. Aprovechando
esta relación que nos acaba de dar el doctor Alzuru, José Rafael, a esto dedicamos el comentario editorial de hoy, al principio del programa. Nicolás Maduro le manda una carta a el Papa. Y en esa carta le pide que interceda para que ayude a Venezuela a preservar la paz, la estabilidad y abrace al país. Si todo lo que nos ha dicho el doctor Alzuru es cierto con relación a la verdad, hemos de asumir que para el señor Maduro, Venezuela está en paz, está estable y pide que el Papa se la mantenga. Pero con la misma, José Rafael, los obispos le piden que libere a los presos políticos. Si hay presos políticos, quiere decir que no hay entonces estabilidad y no hay paz. Me gustaría, como doctor en filosofía que eres y experto en estas disquisiciones, tu análisis al respecto, José Rafael, por favor. Bueno, no, ahí estamos hablando justamente de la incoherencia, de la incompatibilidad, como diría Spinoza, de la no adecuación del hecho y la verdad. Es decir, hay una fractura entre lo que se hace y lo que se dice, entre lo que se dice y lo que se piensa. Y esto es precisamente la manifestación de dos cosas que además son simultáneas. En primer lugar, de la confirmación de la falsedad. Y en segundo lugar, de la necesidad de reivindicar la verdad, que es un poco el sentido interno de esta convocatoria que tú hiciste ahora en la mañana, ¿no? Uh-huh. Es decir, la verdad no es que no existe, la verdad hay que reivindicarla. Y reivindicarla significa justamente pronunciarse contra los hechos de falsedad, así como lo hizo en este momento mi compañero y amigo Jonathan Alzuru, que dice, un momento, ya va, eso es falso. Ahora, el hecho de que eso sea falso justamente es lo que me da la posibilidad de que exista lo verdadero. Si el señor Maduro ve esta conversación nuestra, o el señor Jorge Rodríguez, podrían decir, esos 3 señores que están allí en esa pantalla están mintiendo, ¿verdad? Porque ellos no están diciendo verdad. ¿Cómo les podemos responder si lanzan un acerto de esa magnitud, Jonathan? Sí, fíjate, voy a decirlo al estilo de Habermas. Tú tienes una pretensión de validez, esto que estamos diciendo, ellos tendrían no que negar la proposición, sino que establecer buenas razones, argumentos para defender su proposición. El gran problema de las redes sociales es que son juicios valorativos, emotivos, y discutimos sobre el juicio y no sobre los argumentos. Entonces, efectivamente, nosotros acá estamos dándole buenas razones, buenos argumentos para defender la proposición. Y sería conveniente que ellos elaboraran buenos argumentos, pero no lo elaboran, lo que hacen es insultar. Y entonces, efectivamente, tenemos una asimetría dialógica. Nosotros estamos dispuestos a someter a validez nuestras proposiciones, estamos diciendo, bueno, elabore contraargumentos, y ellos están en insulto. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Así es. Que pueden decir toda verdad es relativa, ¿verdad? A más de uno que esté viendo esta conversación dirá, toda verdad es relativa, lo cual es un acerto que se contradice, porque si toda verdad es relativa, eso pasa a ser una verdad absoluta, y toda verdad es relativa, entonces no puede ser absoluta. Correctísimo. ¿Cómo resolvemos? No, y tendríamos que decir que efectivamente hay una incompletitud. Por ejemplo, podemos decir que las leyes de Newton son ciertas, son verdaderas, pero son incompletas. Con las leyes de Newton tú puedes construir un edificio. Es incompleto porque a nivel subatómico no se cumplen. Se cumplen las leyes de Einstein. Con la ley de Einstein puedes construir una bomba atómica, pero también es incompleto. Es decir que... Sí.
pero además voy a decir algo contundente. Dígalo. Si toda verdad es relativa, no tenemos criterio para definir qué es democracia y qué es dictadura. Y al perder esa noción, nos transformamos en lo que dice Hannah Arendt, la banalidad del mal. ¿Y vas a agregar algo, José Rafael, por favor? Sí, yo quería terminar mi exposición, porque yo sé cómo es la cosa del tiempo acá en estos medios, con una cita que preparé especialmente para traerla y que creo que es el emblema de todo lo que hasta ahora hemos dicho. Es una cita de Spinoza. Dice: como la luz se muestra a sí misma y muestra las tinieblas, así la verdad es la norma de sí misma y de lo falso. Dios. Muy bien. Para las personas que no están entrenadas en el pensamiento abstracto, ¿podrías traer esa cita, José Rafael, aquí un poquitico más terrenalmente, por ejemplo, en el contexto político venezolano? Claro, porque Jonathan lo acaba de decir, es decir, si la verdad no solamente permite iluminar, es decir, llevar claridad, sino que al llevar la claridad, tú miras también los contornos de lo falso, tú miras también aquello que no es verdadero. Y eso, justamente, ese contraste es lo que te permite, como decía yo anteriormente, reafirmar la verdad y al mismo tiempo denunciar la falsedad. Esa es un poco la tarea que incluso en filosofía tenemos la obligación de establecer. Muy bien. Jonathan, volviendo al caso venezolano entonces, ¿dónde tenemos la verdad en momentos de discursos políticos tan polarizados, tan contaminados por medios intervenidos, donde no hay comunicación, información veraz, donde las redes sociales pasan a ser un elemento de contaminación constante? ¿Dónde está la verdad? La verdad no está en ningún sitio porque no es un objeto. La verdad es una acción de un sujeto, ¿verdad? Es un juicio valorativo en correspondencia entre lo que pienso, digo y hago. Podemos evaluar al político si lo que él dice es lo que él hace y de esa manera y actúa en correspondencia. Cuando se da eso, podemos decir que en el ámbito político ese señor actúa con verdad, actúa con coherencia, actúa eficazmente, actúa con correspondencia. Es decir, todas las características que hemos dicho de la verdad podemos aplicarla. Cuando no, estamos frente a lo falso. Muy bien. Quiero agradecerles de verdad, amigos, esta conversación tan interesante, y confío que para hacernos eco de la afirmación de Spinoza sea esclarecedora para todos en estos momentos de tanta confusión. El doctor José Rafael Herrera y el doctor Jonathan Alzuro. Muchas gracias, Jonathan y José Rafael. Gracias a ti. Gracias a ti, César Miguel. Un gran abrazo. Gran abrazo. Un gran abrazo.